que les di la semana pasada no eran completos porque estaba tratando de traducir, buscaba las traducciones en castellano y no los encontré. Entonces estaba tratando de traducir yo varios de estos testimonios y les dije la vez pasada que quería trabajar en esto y tener algo más completo para ustedes hoy, pero no lo hice. Estaba trabajando un poco más en la cronología y no tuve tiempo para terminar lo que les prometí de los testimonios. Pero si quieren lo que les di la semana pasada, entonces vamos a seguir con esto, pero Dios mediante voy a entregarles algo impreso mucho más completo con traducciones de más testimonios, Dios mediante, la próxima semana. Oren por mí, por favor. Ok, y mencioné las tres perspectivas, aunque yo dije primero el marco histórico, pero realmente hemos empezado con la segunda perspectiva. Entonces, tal vez lo que podemos hacer ahorita es terminar la mayor parte de la segunda perspectiva y empezar la próxima clase con la primera perspectiva, que era el marco histórico. Y eso les dará también tiempo para leer bien las separatas que ustedes ahora tienen. Leer bien, tal vez les doy toda una semana para leer el libro de Hechos. ¿Ya? En una semana pueden leer Hechos de los Apóstoles. Eso sería buen ejercicio. Leer Hechos de los Apóstoles también con las separatas que les doy ahora. Pensando en la historia, porque ahí estoy poniendo fechas ahí. Es muy interesante saber la certeza que podemos tener de las fechas de varios puntos casi exactos ahí en el libro de Hechos. Por ejemplo, creo que les mencioné esto la vez pasada, cuando Pablo estuvo en Corinto y tuvo una audiencia con el procónsul Galio, quien por siglos y siglos todos dijeron, ¿quién era Galio? ¿Quién es Galio? Pero se había descubierto una inscripción, los arqueólogos han descubierto en Corinto una inscripción que dice exactamente quién era y cuándo vivía, y sabemos que casi exactamente la fecha en que Pablo estuvo ahí predicando a Galio. Entonces eso nos ayuda mucho en entender las fechas más después del momento y antes del momento. Y he puesto todo esto en las separatas. Entonces leen esto junto con Hechos de los Apóstoles para tener una clara idea del desarrollo de esta historia. Ok, pero volviendo ahora a las separatas que les di la vez pasada. Primero lo que vimos era este testimonio de San Lucas, de que él había investigado, él había revisado y usado fuentes de otros autores, y menciona que varias personas antes de él habían escrito evangelios y que él estaba haciendo el trabajo tal vez un poco más completo. Pero después de esto, yo quise considerar con ustedes un poco de las tradiciones acerca del Evangelio según San Juan, porque hay fuertes y amplias tradiciones en los primeros autores, en los antiguos autores, padres apostólicos y padres antinicenos,
que insisten que Juan vivía en Éfeso, escribió su evangelio de Éfeso. Y vamos a leer en un momento. Según varios autores, le trajeron los otros evangelios para ver qué dirá Juan acerca de estos. Juan revisó, según estos autores, revisó Mateo, Marcos, Lucas y puso su sello, metafóricamente hablando, puso su sello sobre estos tres y dijo, y voy a escribir ahora algunas cosas que ellos no han escrito, y ahí tendremos 4. Es interesante que Papío, él compara los 4 evangelios con las 4 caras del libro de Apocalipsis, las caras del león, del buey, del hombre y de la águila. Y él conocía a Juan, y él dice que Mateo es, no recuerdo ahora cuál es cuál, pero él pone ahí los símbolos. Pero consideremos un poco esta tradición de Juan. La vez pasada leemos eso de Polícrates de Éfeso, donde él está escribiendo su carta a Víctor en Roma sobre el asunto de cuándo se debe celebrar la Pascua. Si siempre debe ser un día domingo o si siempre debe ser el día 14 de Nisan. Y él dice, yo soy el octavo mis parientes, descendientes de los testigos oculares, algunos apóstoles incluso. Mis parientes eran obispos, mártires, y ellos o eran testigos oculares o conocieron a los testigos oculares. Pero algo interesante que él menciona de Juan, y hay otros autores que dicen eso también, dicen que hubo 2 Juanes que vivían en Éfeso. Uno era Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, y otro era un Juan sacerdote de Jerusalén. Y él y algunos otros autores dicen que el Evangelio según San Juan fue escrito no por Juan, hijo de Zebedeo, sino por Juan el sacerdote, que también era discípulo del Señor, era el amado discípulo quien se recostaba en el pecho del Señor en la última cena, según él. Y él dice que este Juan vivía largos días en Éfeso, y él era el Juan quien dio su imprimatur a los otros 3 y juntó el cuarto y dio el sello sobre los 4. Hay otros autores más que dicen esto. Vamos a considerar más adelante cuando entramos directamente en el Evangelio según San Juan, qué tan cierto es esto. ¿Es creíble esto de que no era Juan hijo de Zebedeo sino otro Juan? Era una idea de la iglesia antigua. Hablaron de Juan el presbítero y Juan hijo de Zebedeo, y había confusión sobre cuál de estos escribieron cuál libro. ¿Cuál sería el apóstol? ¿Perdón? ¿El apóstol cuál sería? El apóstol era Juan hijo de Zebedeo. Juan el sacerdote supuestamente vivía en Jerusalén, era tal vez de la familia del sumo sacerdote, porque recuerdan cuando Jesucristo estaba siendo juzgado ahí en la casa del sumo sacerdote, dice que el amado discípulo
hizo a Pedro pasar a la casa porque era conocido por el sumo sacerdote. Entonces, por eso algunos piensan que él era tal vez de la misma familia del sumo sacerdote. Hay mucha especulación en esto, pero es algo interesante y curioso. Ok, eso era Polícrates de Éfeso. También Papías de Hieraplo. Voy a leer la segunda cita de él porque habla más directo de él. En la primera cita ahí, él está explicando cómo él investigaba todas las tradiciones del Señor. Él menciona las personas con quien él hablaba, personas quienes eran testigos oculares o personas que escucharon a los testigos oculares. Hieraplo estuvo ahí cerca a Éfeso, no era muy lejos de ahí, no estuvo muy lejos. Y estuvo en una carretera principal, entonces muchas personas cuando viajaban de una iglesia a otra, de una ciudad a otra, tenían que pasar por ahí. Y él decía, cada vez que venía Juan o otro de los hombres ilustres por ahí, yo les preguntaba muchas cosas sobre estas tradiciones. Pero en la segunda cita dice lo siguiente: el anciano, eso es el Juan el anciano, quien supuestamente no era la misma persona que Juan, hijo de Zebedeo. Y el anciano decía lo siguiente: Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que recordaba, aunque no en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor. Porque él ni escuchó ni seguía al Señor, pero después, como yo decía, siguiendo a Pedro, quien adaptaba sus enseñanzas según la necesidad, pero no dando como si fuera un reporte ordenado de los oráculos del Señor. Así que no hizo ningún error en escribir puntos particulares según su memoria, porque se preocupó de no omitir nada, ninguna cosa que él había escuchado, ni de decir nada falso en lo que escribió. Pues Mateo compuso los oráculos en hebreo o arameo, pero cada persona los interpretaba lo mejor que podía. Ok, esto es importante. Recuerden, él es básicamente de Éfeso. Y él está más pegado a Juan, el Evangelio según San Juan, que fue escrito en Éfeso. Y lo que él quiere decir es que si quieres entender la cronología exacta de todas las cosas, tienes que leer a Juan. Los otros evangelios los cuentan no de forma exactamente ordenada, no dicen nada equivocado, pero no está en exactamente el orden cronológico como tenemos en Juan. Su preferencia era para el Evangelio según San Juan, pero en medio de todo esto, a pesar de su prejuicio, su preferencia para Juan, él nos dice algunas cosas interesantes que corrobora algo que dicen otros autores. Él dice, por ejemplo, que Pedro tenía a Marcos como su intérprete. Otros autores mencionan que en el año, creo que el año 43, cuando Pedro salió de Jerusalén, escapó. Recuerden que estuvo, Herodes le echó en la cárcel, un ángel vino y abrió la cárcel
él salió, llegó a la iglesia donde estaban orando, habló un poco con ellos y salió de Jerusalén. Y Hechos no nos dice después dónde fue. Vamos a considerar eso después, pero parece que fue de ahí a Antioquía y estuvo ministrando en Antioquía por un tiempo. De Antioquía tenía su base ahí, pero tuvo misión al norte de Asia Menor, y es por eso en su carta, su primera carta, él la dirija a iglesias en Bitinia, en Ponto, en Capadocia, Galacia, la otra Galacia del norte. Entonces parece que salió de Jerusalén, fue a Antioquía, de Antioquía tuvo Antioquía como base de su misión en el norte, luego regresó a Jerusalén, estuvo ahí por un tiempo, luego volvió a Antioquía y de ahí fue a Roma. Ministraba en Roma por un tiempo y parece que él está pensando en otros autores o la misma tradición que dice que él llevó consigo a Marcos. Marcos era su intérprete. Hay discusión sobre exactamente qué significa ser intérprete. Algunos piensan que Pedro tal vez no hablaba muy bien el griego, entonces para predicar él tenía que tener a Marcos como su traductor. Otro dice, no, eso no es lo que significa la palabra en griego. Más bien significa que Marcos escuchaba de Pedro, Pedro predicaba, enseñaba, pero Marcos era como catequista en Roma. Y como Pedro no podría predicar en varios lugares a la vez, entonces tenía a Marcos como catequista que estaba predicando el mismo mensaje, la misma historia de Jesús, pero a otros grupos. Y así fundó la iglesia en Roma. Según la historia, después de esto, Pedro volvió a Jerusalén, Marcos fue a Alejandría. Hay muchos autores que hablan de esto, que Marcos fue a Alejandría y fundó la iglesia en Alejandría, en Egipto. Pero llevó consigo el Evangelio según San Marcos. Pero en ese sentido, ¿realmente es el Evangelio según San Marcos? Es de Pedro. Es el Evangelio según San Pedro, pero escrito por San Marcos. Entonces, parece que él está pensando en esta tradición, porque dice que Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió con precisión todo lo que recordaba, aunque no en orden. El orden histórico, cronológico, tienes que encontrar en Juan. Entonces, él tiene su preferencia por Juan. Pero otra cosa interesante es que él está contándonos no solamente de algo de Juan, está contándonos algo de Marcos. Después, él nos cuenta de Mateo. Mateo compuso los oráculos en hebreo. Oráculos. Hay debate sobre qué significa exactamente oráculos. Y parece que aquí oráculos es más como enseñanzas o las parábolas del Señor, no tanto los hechos del Señor. Y muchos piensan, yo creo que eso es mi opinión, que él está hablando de la primera edición de San Mateo, escrito en hebreo o arameo, que no contenía tanto los hechos del Señor, más eran las enseñanzas, las parábolas del Señor, la sabiduría del Señor.
Entonces, Mateo compuso los oráculos en hebreo, pero cada persona los interpretaba lo mejor que podía. Bauckham argumenta que interpretaba aquí es traducía. Cada persona traducía lo mejor que podía. Entonces, él dice que parece que había muchas traducciones de la primera edición de Mateo que se pasaba de un lado a otro. Entonces, si es así, fue después de esto que Mateo tomó Marcos y escribió la segunda edición. Ok. Tiempo de terminar. Leen esto de las actas de Timoteo. Esto viene del del cuarto siglo, entonces no es tan temprano, pero viene de Éfeso, el mismo lugar, y coincide con otras tradiciones que también tiene sus raíces ahí, en Teodoro de Moxuestia y en Orígenes. Algo muy interesante sobre, y creo que ya mencioné algo de esto, de cómo San Juan tomó los otros evangelios y los juntó y puso su sello sobre ellos. Lean esto también para la próxima semana, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? Si tienen tiempo también, lee y reflexionen un poco sobre la cronología de Pedro. Todos tienen esta hoja de la semana pasada, la cronología de Pedro. Entonces, si me escriben a wesbaker@perumission.org, entonces te envío todo esto. Preguntas, comentarios, quejas, reclamos. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Pastor, tal vez unos anuncios y después les pediremos oración. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Pastor Wesley, muchas gracias por la excelente exposición. Me gustaría tener más fresco aquí y lamentamos que haya tanto calor. Antes de concluir, quisiera recordar nomás a las personas que mostraron interés en estudiar el curso de griego del Nuevo Testamento, que vamos a comenzar el sábado